Hay atletas que desafían el tiempo y bueno, luego está Cristiano Ronaldo. Con 41 años, una edad en la que la mayoría de los futbolistas de élite ya son leyendas retiradas, él tiene la mirada puesta en un objetivo casi impensable, el Mundial de 2026. La gran pregunta que sobrevuela el mundo del deporte no es si tiene la ambición de llegar, que, a ver, eso lo damos por hecho. La verdadera pregunta es ¿cómo es posible? Y parece que la respuesta no está solo en su talento, sino en una arquitectura estratégica diseñada al milímetro. Es que esa es la palabra clave, arquitectura. Lo que estamos analizando hoy, a partir de un texto muy revelador que nos ha llegado, no es un simple programa de entrenamiento. No, para nada. Es un plan maestro. El documento lo describe como el arte de dosificar la leyenda, y esa frase, bueno, creo que encapsula perfectamente la idea de que esto va mucho más allá de cuidarse. Es una gestión proactiva. Totalmente. Y eso es lo que vamos a desgranar hoy. No vamos a hablar de un jugador que reduce su carga porque está, digamos, agotado. No. Sino de un atleta que, junto a su entorno, ha decidido redefinir las reglas de la longevidad. El análisis que tenemos delante nos presenta un ecosistema con 3 vértices, el propio jugador y 2 entrenadores clave, Jorge Jesús en su club, el Al-Nasser, y Roberto Martínez en la selección. Exacto. Nuestra misión hoy es entender cómo funciona esta coreografía y si de verdad estamos ante un nuevo paradigma para el deporte de élite. Un paradigma que, como veremos, se basa en una idea radicalmente simple, pero increíblemente difícil de ejecutar. Para llegar más lejos a veces hay que parar, pero no parar por debilidad, sino como parte de la estrategia. Ahí está el núcleo de todo. Empecemos por la pieza que, según el análisis, es la más anómala en el fútbol moderno, la coordinación entre el club y la selección. Jorge Jesús y Roberto Martínez. Esto en la práctica suena casi a ciencia ficción. Es que es el pan de cada día, el conflicto. Claro. El club quiere exprimir al máximo su inversión, sobre todo un jugador de su calibre y su salario, mientras que la selección necesita que llegue en condiciones óptimas a las citas internacionales, a menudo a costa del club. Siempre. Lo revolucionario aquí, y el texto lo subraya, es que se ha logrado una simbiosis. Han entendido que, para un objetivo tan monumental como un mundial a los 41 años, sus intereses, por una vez, están perfectamente alineados. Con sus egos, sus presiones, poniéndose de acuerdo en cómo usar a su jugador estrella. No es un modelo que solo funciona por la autoridad que tiene el propio Cristiano para imponerlo. Esa es una pregunta fundamental. Y es muy probable que la figura de Cristiano sea el catalizador. A ver, un jugador de 24 años no puede llegar a su club y decir, oye, hablad con el seleccionador para que yo juegue un 20% menos. Sería impensable, claro. Impensable. Sin embargo, aquí, la escala del objetivo lo justifica todo. Jorge Jesús sabe que un cristiano motivado y en forma para el Mundial es un cristiano que va a rendir al máximo en el Al-Nasser, y Martínez sabe que solo tendrá ese jugador decisivo si el club no lo desgasta. Es un pacto de beneficio mutuo, sí, pero cimentado en el estatus único del jugador. Entendido. Es un caso excepcional que quizás crea un modelo, aunque no sea replicable para todos, y dentro de ese pacto, el plan de Jorge Jesús en el Al-Nasser es en la base. El texto da una cifra muy concreta. Ronaldo juega solo el 75% de los partidos. Fíjate en el dato. La clave, y esto me parece fascinante, no es para protegerlo, sino para potenciar su impacto. Exacto. Cambia completamente el enfoque. No es una gestión pasiva del declive, es una gestión activa del rendimiento. Pensemos en lo que significa explosividad y precisión para un delantero de su edad. Claro. Fisiológicamente, con los años, lo primero que se resienten son las fibras musculares de contracción rápida, las que te dan ese primer metro de ventaja, ese salto, el remate fulminante. Si las sometas a un desgaste constante, las agotas. O sea que cada partido que no juega no es solo descanso, es una inversión. Es una inversión en el siguiente partido importante. Es exactamente eso. Es como tener un coche de Fórmula 1. No lo usas para ir al supermercado, ¿verdad? No, claro. Lo tienes en el garaje, lo pones a punto y lo sacas a la pista solo para la carrera, para que dé el 100% cuando de verdad importa. Se busca que las fibras rápidas de Cristiano se activen en los momentos justos, no que se desgasten en una batalla de media tabla un martes por la tarde.
Se sacrifica volumen por letalidad. Justo. Pero esto me genera una duda. El fútbol no es tan predecible. ¿Qué pasa si uno de esos partidos menos importantes que se decide saltar acaba siendo crucial porque tus rivales directos han pinchado? ¿No es un riesgo muy alto? Sin duda lo es. Y ahí es donde entra la inteligencia estratégica y el análisis de datos. No se trata de saltarse partidos al azar. Vale. Se planifica el calendario, se evalúan rivales, estado físico, viajes y se asume un riesgo calculado. El plan parte de la base de que es más probable ganar un título teniendo a tu mejor jugador al 100% en las 5 finales que al 70% en 20 partidos de trámite. Tiene lógica. Y además, hay otro factor que el análisis deja entrever: la madurez del propio jugador. Claro, es que él ha construido su carrera sobre la base de querer jugarlo todo, de batir todos los récords. Aceptar esto debe haber requerido un cambio de mentalidad brutal. Es una transformación interna. Es pasar de medir el éxito en cantidad, o sea, partidos jugados, goles totales, a medirlo en trascendencia. En impacto. Goles que ganan títulos, asistencias en semifinales. Requiere una autoconciencia y una humildad enormes para que alguien como él acepte que a veces su mayor contribución al equipo es precisamente no estar en el campo. Es un mensaje potentísimo. Vale, tenemos el plan del club, que es la base. Pero ese plan se desmoronaría si luego llega la selección y lo exprime en cada parón internacional. ¿Cómo encaja Roberto Martínez en esta ecuación? Martínez aplica exactamente la misma filosofía, pero elevada a la máxima potencia. Calidad sobre cantidad. Su gestión, según describe el texto, es casi quirúrgica. Si Jorge Jesús gestiona el día a día, Martínez gestiona los picos de rendimiento anuales. Entiendo. Su papel es reservar a Cristiano en partidos amistosos o de menor trascendencia para que esté física y mentalmente a tope en los partidos de clasificación o las fases finales de los torneos. Me imagino la presión mediática y de los aficionados cada vez que Portugal juega un amistoso en casa y su capitán, su mayor ícono, no está ni convocado. El debate debe ser tremendo. Y lo es. Pero es una presión que tanto el entrenador como el jugador han acordado soportar porque forma parte del plan. Es un pacto de confianza absoluta. Martínez le está diciendo: no te necesito para un amistoso contra una selección menor en marzo. Te necesito en junio. Te necesito al 110% en una eliminatoria de la Eurocopa en junio. Es una comunicación de prioridades brutalmente honesta. No se le trata como a un jugador más, se le trata como un activo estratégico. No se le exprime, se le despliega. La diferencia es abismal. No se le exprime, se le despliega. Me gusta mucho esa idea. Nos lleva de vuelta al concepto central que lo une todo y que creo que es la gran revelación de este análisis. La frase es: el descanso de Cristiano no es pasividad, es planificación. Esa frase lo cambia todo. Destruye la narrativa tradicional de que el descanso en un deportista veterano es una señal de debilidad, de que ya no puede más. Exacto. Aquí el descanso se convierte en una herramienta táctica. Es una parte activa de su preparación. El tiempo que no está en el césped no está inactivo. Está en el gimnasio, con los fisios, estudiando rivales. Está, digamos, entrenando de forma invisible para la siguiente batalla. Es la evolución final del atleta. El texto lo describe como un jugador que comprende que la longevidad se construye con inteligencia. Es como si se hubiera convertido en el CEO de su propia carrera. No es solo la pieza del tablero, también es uno de los estrategas. Justo eso. Y esto tiene implicaciones incluso para la dinámica del vestuario. Uno podría pensar que este trato especial podría generar resentimiento. Justo iba a preguntar eso. ¿Cómo afecta al resto de la plantilla? Tanto en el Al-Nassr como en Portugal, ver que tu líder tiene un plan personalizado que le permite saltarse partidos. Es una pregunta muy pertinente. Pero si se comunica bien, el efecto puede ser el contrario al resentimiento. Cuando el jugador más grande de tu equipo acepta públicamente que, para el bien común, a veces es mejor que juegue otro. Legitima la estrategia. Exacto. Legitima la estrategia y empodera al resto. Envía el mensaje de que nadie, ni siquiera él, está por encima del objetivo final. Y además, abre la puerta a que otros jugadores den un paso al frente, lo que a la larga hace al equipo más fuerte y menos dependiente. Tiene todo el sentido. Todo este engranaje, esta coreografía perfecta entre el jugador, club y selección, apunta a un único y colosal objetivo: el Mundial de 2026. El análisis lo cierra con una frase demoledora: el objetivo es llegar listo para escribir el último capítulo de su leyenda. Uf. No se trata solo de participar, es llegar para competir. Y esa es la distinción crucial.
Muchos jugadores alargan sus carreras por un último gran contrato o por el estatus. Lo que se describe aquí es un plan obsesivamente centrado en el rendimiento. El objetivo no es estar, es ser decisivo. Es ambición puramente competitiva. Bien, creo que el plan está desgranado, la simbiosis de los entrenadores, el cálculo de riesgos, la gestión de picos y la redefinición del descanso como arma. Es fascinante. Si unimos todas las piezas, emerge un patrón muy claro. La clave del método Ronaldo a esta edad no es un secreto físico sobrehumano. Es una simbiosis perfecta entre tres factores. Primero, la autoconciencia del jugador, Que es fundamental. que entiende sus capacidades y limitaciones. Segundo, la visión estratégica de dos entrenadores que miran más allá del próximo domingo. Y tercero, una disciplina férrea por parte de todos para ejecutar el plan. Es la victoria de la planificación sobre el desgaste. La lección que extraemos de este material no es simplemente que para durar más hay que jugar menos. Esa es la conclusión fácil. Demasiado simple. La verdadera lección es que hay que jugar de forma más inteligente, gestionando la carrera como un recurso finito y muy valioso. Para seguir siendo decisivo. Es una lección magistral de adaptación. Y todo esto me lleva a una reflexión final, una pregunta que se proyecta hacia el futuro del deporte y que el propio análisis deja flotando en el aire. Es que esto plantea un escenario que va mucho más allá del propio Cristiano Ronaldo. El texto se centra en su estrategia para el final de su carrera, en cómo alargarla. Pero, ¿qué pasaría si este modelo de longevidad inteligente se aplicara no al final, sino desde el principio? Exacto. Esa idea es vertiginosa. Estamos atisbando un futuro en el que una nueva generación de deportistas, en lugar de exprimir su físico hasta los 30 para luego gestionar el declive, empieza a planificar estratégicamente sus esfuerzos y minutos desde los 20. Pensemos en un talento generacional de 19 o 20 años. Imagina que en lugar de someterlo a 60 partidos por temporada, porque está fresco y puede con todo, Lo que se hace siempre. se le diseña desde el inicio un plan de participación del 80%. No porque no pueda jugar más, sino para preservar sus articulaciones, evitar lesiones por sobrecarga y garantizar que sus picos de rendimiento se extiendan durante 2 décadas, no una. Cambiaría por completo los parámetros con los que medimos el éxito de un jugador joven. Ya no sería cuántos partidos seguidos lleva, sino cuán determinante es en los minutos que juega. Pero, ¿sería posible? ¿Los clubes, los patrocinadores, lo aceptarían? Probablemente no al principio. Iría en contra de la cultura de la inmediatez que domina el deporte. Pero si el método Ronaldo culmina con él levantando un trofeo importante en 2026, demostraría que el mayor rendimiento no se obtiene del desgaste máximo, sino de la planificación inteligente. ¿Y eso podría forzar un cambio de mentalidad? Podría. Así que la pregunta que nos deja este análisis es si el plan de Cristiano Ronaldo es simplemente el epílogo extraordinario de una carrera única o si en realidad es el prólogo de cómo se construirán las leyendas del futuro. Exactamente. ¿Podría este enfoque de dosificación y planificación convertirse en el nuevo estándar para construir una carrera legendaria, en lugar de ser solo una herramienta para alargarla? Es algo sobre lo que sin duda merece la pena reflexionar.